Los misteriosos gigantes Nefilim. Los gigantes son seres fascinantes presentes en mitologías, leyendas e incluso en algunas interpretaciones de textos antiguos. En este video, me lanzo a la búsqueda de la verdad detrás de los Nefilim y trataré de descubrir quiénes fueron realmente. Los Nefilim son seres misteriosos que han sido mencionados en la Biblia y la mitología antigua, rodeados de intriga y fascinación. En la Biblia, el libro de Génesis 6:4, se menciona a los Nefilim, seres que habitaron la tierra antes del diluvio, hijos de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. También aparece el gigante Goliat, derrotado por David, que medía 6 codos y 1 palmo, alrededor de 3 metros, según algunas traducciones. En Deuteronomio 3:11, se habla del lecho de hierro de Og, rey de Basán, que medía unos 4,5 metros de largo, sugiriendo su enorme tamaño. Los Nefilim son unos de los seres más misteriosos y controvertidos mencionados en la Biblia y otros textos antiguos. Su origen, naturaleza y destino han generado debates por siglos. ¿Qué dice la Biblia sobre los Nefilim? En Génesis 6 del 1 al 4 es el pasaje clave. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas y tomaron como mujeres a todas las que quisieron. En aquellos días, y también después, los Nefilim habitaban la tierra, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. En el libro de Números 13:33, espías de Moisés en Canaán dice: «Vimos allí gigantes, Nefilim, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros, a nuestro lado, parecíamos langostas». Interpretaciones sobre su origen. A. Hijos de Dios o ángeles caídos, teoría más antigua. Basada en el libro de Enoc, texto apócrifo judío, que describe cómo un grupo de ángeles vigilantes descendió a la tierra, se unió a mujeres humanas y engendró a los Nefilim, gigantes violentos. Esta visión fue aceptada por algunos padres de la Iglesia, como Justino Mártir y Tertuliano. El diluvio habría sido enviado para limpiar la tierra de su corrupción. B. Hijos de Dios o linaje de Set. Interpretación judía y cristiana posterior. Sugiere que los hijos de Dios eran descendientes piadosos de Set, tercer hijo de Adán, mientras que las hijas de los hombres serían las mujeres de la línea impía de Caín. Los Nefilim serían simplemente hombres poderosos, no gigantes sobrenaturales. C. Teoría extraterrestre. Pseudoarqueología. Algunos autores modernos, como Zecarías Sitchin, vinculan a los Nefilim con antiguos astronautas que habrían modificado genéticamente a la humanidad. ¿Eran gigantes? La palabra Nefilim, Nepilim, proviene de la raíz hebrea nafal caer, lo que ha llevado a traducirla como los caídos, ángeles caídos o sus descendientes. En Números 13:33 se asocia a los Nefilim con los Anakim, gigantes de Canaán, como Goliat. El libro de los gigantes, texto de Qumrán, describe su tamaño descomunal y su violencia. Conexiones con otras culturas. En la mitología sumeria o acadia, los Apkallu, seres semidivinos, y el mito de Gilgamesh, en parte divino y de gran fuerza, tienen paralelos. En la mitología griega, los titanes y héroes como Hércules podrían ser ecos de estas leyendas. En la América precolombina, leyendas de gigantes como los Quinametzin, aztecas, o los Purumachu, Perú, ¿sobrevivieron al diluvio? Según Génesis 6:4, los Nefilim existían antes y después del diluvio, lo que sugiere que algunos habrían sobrevivido, o que el término se usó para otros gigantes posteriores. En el libro Deuteronomio del 2 al 3, se mencionan pueblos gigantes como los Emim, Refaim y Anakim, que podrían ser remanentes.
En teorías alternativas, hubo hallazgos de esqueletos gigantes. En el siglo XIX y XX, circularon informes de huesos enormes, por ejemplo, el gigante de Cardiff, que resultó ser un fraude. Algunos creen que hubo un encubrimiento. Estructuras como Baalbek, Líbano, con bloques de 1000 toneladas, han alimentado teorías sobre constructores gigantes. Los Nefilim siguen siendo un enigma. ¿Fueron seres híbridos, metáforas de tiranos antiguos o restos de una civilización perdida? La falta de evidencia física directa mantiene el misterio vivo. En la mitología griega, los gigantes eran seres poderosos, hijos de Urano, cielo, y Gea, tierra, que lucharon contra los dioses olímpicos en la gigantomaquia. Algunos gigantes famosos, como Polifemo, el cíclope de la Odisea, Tifón, monstruo más grande que una montaña, y Encélado, enterrado bajo el monte Etna. En las leyendas nórdicas, los Jotun, gigantes de hielo y fuego, eran enemigos de los dioses nórdicos. Ymir, el primer gigante, fue asesinado por Odín y sus hermanos para crear el mundo. Thor luchó frecuentemente contra gigantes, como Hrungnir, de piedra, y Skrimir, quien era tan grande que confundió su guante con una caza. En las tradiciones mesoamericanas, los Kinametsin, según la mitología azteca, eran una raza de gigantes que habitaban México antes que los humanos. En Perú, la leyenda de los Purumachu habla de gigantes que llegaron en balsas y fueron destruidos por los dioses. En el siglo XIX y principios del XX, circularon noticias de esqueletos gigantes encontrados en América, pero la mayoría fueron fraudes o malas interpretaciones. Algunos creen que estructuras megalíticas, como Stonehenge o Baalbek, fueron construidas por gigantes debido al enorme tamaño de sus piedras. En la cultura moderna, Pie Grande, Bigfoot y el Yeti son considerados por algunos como descendientes de gigantes ancestrales. En la literatura y el cine, los gigantes aparecen en obras como Los viajes de Gulliver, El gigante de hierro y Juego de Tronos, los gigantes de más allá del muro. La búsqueda de la verdad sobre los Nefilim nos lleva a explorar sus orígenes en la escritura, donde se les describe como gigantes que habitaron la tierra. En el libro de Génesis, se menciona que los Nefilim fueron los hijos de los ángeles caídos y las hijas de los hombres, lo que ha generado mucha especulación sobre su naturaleza y propósito. En la mitología antigua, los Nefilim también son descritos como seres poderosos y temidos, con habilidades sobrenaturales y una conexión con los dioses. La literatura judía y cristiana también se refiere a ellos, lo que sugiere que tienen un papel importante en la historia de la humanidad. Una de las teorías más intrigantes sobre los Nefilim es que fueron seres extraterrestres que vinieron a la Tierra para interactuar con los humanos. Algunos creen que dejaron detrás de sí estructuras y artefactos que aún no hemos descubierto, lo que ha llevado a una búsqueda intensa de pruebas arqueológicas y testimonios de testigos. Otra teoría sugiere que los Nefilim fueron seres humanos que poseían habilidades y conocimientos avanzados, lo que les permitió construir estructuras y realizar hazañas que parecen imposibles para la humanidad actual. Esta teoría ha llevado a una exploración más profunda de la historia y la cultura de las antiguas civilizaciones. A medida que continuamos explorando el misterio de los Nefilim, nos damos cuenta de que su legado es más que una simple curiosidad histórica, sino una ventana a una realidad más amplia y compleja que nos invita a seguir buscando respuestas. La búsqueda de la verdad sobre estos seres enigmáticos es un viaje que nos lleva a lo desconocido y que nos hace cuestionar todo lo que creemos saber sobre el mundo y nosotros mismos. La fascinación por los Nefilim es un recordatorio de que hay más en la vida que lo que podemos ver y tocar, y que la verdad a menudo está escondida en las sombras de la historia y la mitología. Al explorar el misterio de estos seres, nos damos cuenta de que la realidad es más compleja y fascinante de lo que nunca podríamos haber imaginado. Si te interesa profundizar, te recomiendo el libro de Enoch,
Apócrifo Judío y The Unseen Realm, Dr. Michael Heiser, estudia el tema desde la perspectiva bíblica. Si te ha gustado este viaje al mundo de los Nefilim, te invito a seguir explorando la rica historia y mitología que nos rodea. Puedes encontrar más contenido interesante sobre temas similares, como la historia bíblica o los misterios antiguos. Te pediré que compartas tus pensamientos y teorías en los comentarios. Hasta la próxima.